A ver, vamos a empezar. Por favor, el micrófono, por favor, para que se vayan identificando. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Keiko Sofía Fujimori Gucci, DNI 10001088. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, mi nombre es Ana Gers de Vega y mi DNI es 091-75897. Buenos días. Gracias. Siguiente, por favor. Buenos días con todos los presentes. Yo soy Pier Paolo Figari Mendoza, DNI 072-68767. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días, igualmente. Augusto Bedoya Cámara, 0826-9481. Siguiente, por favor. Vicente Ignacio Silva Checa, 078-36-173. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, Adriana Tarazona Martínez, 091-76532. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Carmela Paucará Paxi, DNI 414-08779. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, señor juez. Luis Alberto Mejía Leca, con DNI 1541-3264. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, Jorge Yoshiyama Sasaki, DNI 0975-0932. Muchas gracias. Siguiente. Muy bien. Entonces tenemos para llevar el... Señor magistrado. 9 investigados que se encuentran presentes. Dígame, doctor. Sí, si usted me permite, o si es la oportunidad, o cuando usted lo disponga, voy a presentar un requerimiento de desistimiento. Sí, doctor, después, por favor. Okay. Pues voy a terminar todavía digamos, con la acreditación. Bueno, ya hemos acreditado a todas las partes. Están presentes prácticamente las defensas técnicas de todos los 12 investigados. Muy bien. Seguidamente, solamente para dar cuenta, tenemos un escrito de la defensa técnica de Vicente Ignacio Silva Checa. El doctor Espinosa Goyena ha presentado un escrito y está juntando... está diciendo que no se ha juntado el requerimiento fiscal, el acta de entrevista efectuada al colaborador eficaz 2017-557 del 15 de octubre, que se enuncia en la página 96. ¿Es correcto esto, doctor? Sí. Señor juez, explico. En el requerimiento subsanatorio se modifica la sustentación de la imputación contra mi patrocinado. Sí, doctor, pero discúlpeme que lo interrumpa, no se preocupe, yo le voy a dar el uso de la palabra cuando usted crea conveniente, pero solamente para el tema de instalación de audiencia. Respecto al punto, usted dice que no cuenta con el acta de entrevista de este colaborador, ¿es correcto esto? Correcto. No lo tiene hasta el momento. No está en el anexo del documento que se nos... Señor fiscal, por favor, este acta de entrevista al colaborador eficaz 2017-557. Señor magistrado, nosotros hemos hecho mención de todos los elementos de convicción que van a ser sustentados y que van a ser útiles a la pretensión del Ministerio Público. Si no aparece en la relación de elementos de convicción que sustentan el requerimiento, es que no se va a emplear esa acta. Doctor, solamente ha escuchado usted la Fiscalía. En el caso de este acta, usted está diciendo que no se va a emplear ese acta en el patrocinado del doctor Espinosa, que es Silva Checa. Si así lo está presentando, no se va a emplear. No se va a emplear, doctor. Hemos hecho mención. ¿Correcto? Conforme. Muy bien, doctor. Siguiente, por la defensa técnica de Yoshiyama Sasaki, está... la ampliación del patrocinio de los abogados que suscriben. No tengo ningún problema, doctor, para que lo pueda asistir durante la audiencia. Han presentado una opinión legal, lo han ingresado al incidente de Luis Antonio Galindo Cárdenas. No es parte de este proceso, ¿ya? Así es que, lo han presentado como una suerte de amicus curiae, pero este despacho da cuenta de que no es parte de ese proceso, así es que solamente les comunico a las partes porque lo que se va a discutir son el requerimiento fiscal y los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y, de ser el caso, los elementos de convicción que presenten las defensas técnicas de los investigados. Seguidamente también voy a dar cuenta de un pedido de recusación. La defensa técnica de
Vicente Ignacio Silva Checa ha formulado recusación contra el magistrado, digamos, el magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Me han dado cuenta sobre esto. Bueno, no se ha resuelto, pero este pedido no detiene este incidente sobre prisión preventiva porque es un pedido urgente que versa sobre la libertad. Lo dice expresamente los artículos 52 y 59 del Código Procesal Penal, donde hacen referencia a pedidos sobre libertad o privación de la libertad, que no detienen, el trámite de recusación no detiene, mejor dicho, el trámite del incidente sobre prisión preventiva. Lo que sí anuncio es que voy a resolverlo, de inmediato se le va a notificar a las partes y se va a seguir el trámite que corresponda. Esto está, por si acaso, para que tengan conocimiento las partes, incidente 299-2017-39. Muy bien, para que se tome nota. Hemos concluido ya. ¿Alguna observación ya para instalar la presente audiencia, señor fiscal? ¿Ahora sí? Sí, señor magistrado, estamos solicitando el desistimiento del pedido de prisión preventiva contra el imputado Ítalo Ulises Pachas Quiñones. En el entendido que las medidas cautelares personales son rogadas, es decir, a solicitud del Ministerio Público y atendiendo al acogimiento a un proceso especial, es que fundamentamos nuestro pedido para desistirnos de la pretensión y en el desarrollo del proceso solicitar una medida de acuerdo a el desarrollo del trámite de... Concretamente, se está desistiendo de su requerimiento de prisión preventiva respecto a Ítalo Ulises Pachas Quiñones. ¿Es correcto esto? Muy bien. ¿Qué tiene que decir, doctor? Está desistiéndose de la prisión preventiva. Siendo una atribución propia del requirente, en este caso el Ministerio Público, la Defensa Pública no se opone a dicho pedido que ha realizado en esta audiencia. Muy bien, este despacho dispone por desistida el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público respecto al investigado Ítalo Ulises Pachas Quiñones. Así es que solamente se va a ventilar el requerimiento de prisión preventiva respecto a 11 imputados. Doctor, más bien se le agradece su presencia a esta audiencia y si lo cree conveniente puede retirarse. Muy amable, señor juez. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna observación ya para llevar a cabo la audiencia, señor fiscal? Ninguna, señor magistrado. Doctora Loza Ábalos. Sí, solo hacer presente de lo siguiente, señor magistrado. En la sesión pasada, su despacho dispuso que el Ministerio Público cumpla con individualizar los elementos de convicción. Eso fue la resolución que usted dispuso. No obstante, lo que ha hecho el... No se preocupe. Adelante. No obstante, señor magistrado, lo que ha hecho el representante del Ministerio Público es variar el requerimiento y no cumplir tan solo con lo que usted despacho había ordenado. Así ha añadido 55 elementos de convicción que no había presentado en el primer requerimiento. No solo eso, sino que también ha aprovechado en este Doctora, requerimiento... ya ese es un tema, en todo caso lo voy a dar para que usted sustente cuando se le conceda el uso de la palabra. ¿Alguna observación ya para llevar a cabo la audiencia? Sí, precisamente es eso, que lejos de cumplir con lo que usted dispuso, el Ministerio Público ha sobrepasado el mandato de su despacho y ha aprovechado para incluso precisar e incorporar nuevos hechos y nuevos elementos de convicción e incluso no ha cumplido con precisar la utilidad y pertinencia de estos, tan solo ha presentado un listado de los mismos. Sí, doctora. Doctora Abanto. Sí, señoría, a los fines de que haya un debate apropiado, comenzaré por presentar las objeciones de Pier, en el caso de Pier Paolo Figari Mendoza. Lo que nos ha... Discúlpenme, no tengo problema, lo voy a escuchar, doctor. No se preocupe, solamente estamos yendo al punto para instalar la presente audiencia. Por eso, doctor, adelante, doctor, lo voy a tomar nota. Lo que pasa es que para instalarla tenemos que estar en condiciones de llevar adelante un debate como es debido. Sí, doctor. Y Lo entonces, escucho. en los elementos de convicción aportados en el requerimiento complementario, vamos a llamarlo así, no se identifican elementos de convicción, pero no hay razonamiento probatorio, ni pertinencia, ni conducencia, ni utilidad, lo que impide un debate apropiado sobre este extremo. En el caso de Ana Gers de Vega, se tiene, su señoría... A Figari, ¿sí? A Pierre Figari.
En el caso de Ana Gers de Vega sucede exactamente lo mismo. No hay un razonamiento probatorio, a pesar de que se colocan abundantes medios, pero además hay un defecto, de forma que yo creo que es trascendente en la medida en que al analizar el peligro de fuga, la magnitud del daño causado, se dice esto: conforme es aceptado por la doctrina, la comisión de los delitos de corrupción de funcionarios o el delito de lavado de activos implica un amplio ámbito de pluriofensividad, en el presente caso la dañosidad de los hechos. Señor, Quiero que me escuche porque esto es importante. doctor, discúlpeme usted, pero por favor, a los aspectos puntuales. Yo he notado ya que no tiene razonamiento probatorio. Es que esto es puntual, por eso quiero que... Concluya, por favor. Comprometen la imagen del buen funcionamiento de las instituciones del Estado como son el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional. Como usted verá, señoría, este caso no tiene nada que hacer con el Ministerio de Economía y Finanzas ni con la Oficina de Normalización Previsional. Entonces, hay una deficiencia ahí muy importante, que se repite en el caso de mi cliente Jaime Yoshiyama Tanaka, cuando a Fojas 209 vuelta, tercer párrafo, se señala respecto del allanamiento de su casa que al haberse efectuado el allanamiento, la diligencia de allanamiento de su inmueble con fines de ubicación y detención, en este no se halló, dejando constancia que el señor Hernán Manuel Costa Alba no habita dicho inmueble, sino es ocupado por la persona de Manuel Ramiro Chávez Pérez, por lo que hace eminente que el accionar del imputado es no someterse a la acción de la justicia. Comprenderá, señoría, que tampoco tiene relación con el proceso. Y entonces, estas deficiencias, que son varias, en el caso de Ana Gers, por ejemplo, hay una manifiesta disparidad entre la disposición de formalización y los hechos que se le imputan con precisión en la disposición y los hechos que se le imputan aquí en el requerimiento, lo que supone en todo caso que hay una, digamos, modificación indebida de la disposición. Doctor Vega, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, en respecto a estas observaciones preliminares podemos detallar que la acusación 626-2013 de Moquegua establece en su fundamento 28º que sobre los actos de investigación se debe realizar un análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia. Acá veo que mi doctor colega del Ministerio Público ha presentado elementos de convicción en relación a mi defendido en una cantidad de 20, no voy a contar los que ha repetido en 3 ocasiones, y no ha señalado ni la pertinencia ni la utilidad de los mismos. Por ende, yo no sé si estos son elementos de cargo, elementos de descargo. Ha presentado incluso un escrito mío en la defensa del señor Bedoya Cámara de 22 de marzo del 2018, sin embargo no dice si es de cargo, si es de descargo, si es de descargo, muchas gracias, pero queremos saber, porque acá está detallando que son documentación que sustenta los aportes realizados por mi defendido, su esposa y su cuñado, por eso quisiera saber cuál es la pertinencia y la utilidad de los elementos de convicción que presenta la Fiscalía. Muchas gracias, doctor. Doctor Espinosa, adelante. En el caso del señor Vicente Silva Checa, particularmente en este caso, señor juez, de 3 elementos hemos pasado a 51 elementos de convicción. Y de los 51 elementos del requerimiento subsanatorio se han identificado cerca de 45 elementos que no tienen ninguna pertinencia, como por ejemplo los informes técnicos de verificación de OMPE que no tienen ninguna relación con mi patrocinado. Entonces hay una evidente, repito, impertinencia en la sustentación de los elementos de convicción. Muchas gracias, doctor Espinosa. Doctor, doctor Yuri Flores, ¿no? Adelante, Sí, doctor. Señoría, muchas gracias. Señoría, al amparo del artículo 153, numeral 1, solicito que por su intermedio el Ministerio Público rectifique el acto omitido. ¿Qué cosa es? La ausencia de notificación respecto de la declaración de segundo Crisanto Pulache. Y asimismo solicito que el Ministerio Público rectifique el error. ¿Y cuál es el error? El error es que dentro del requerimiento de prisión preventiva respecto de Luis Alberto Mejía Leca no existe un párrafo, que es muy importante. Es decir, lo deja a medias. Y eso vulnera el derecho de defensa. Por otro lado, señoría, también respecto a la declaración de Yulit Sánchez Bardales,
tampoco nos ha notificado a partir de la pregunta 89 en adelante. Y esto sí es de vital importancia porque justamente es la declaración... Ojo, Es una declaración incompleta. incompleta, señoría. Esto sí, a ver. Porque curiosamente es la declaración donde cambia su declaración. Una declaración incompleta. ¿Cuántos folios le ha alcanzado esa declaración, doctor? Sí. ¿Me permite un ratito? Por favor. Por favor, señor fiscal, este sí es un elemento que puede ir buscando. ¿Es la declaración de quién, doctor? De la señora Liulit Sánchez Bardales. Lulit Sánchez Bardales. Liulit. Liulit Sánchez Bardales. Continúe, doctor, por favor. A ver, indíqueme cuántos folios le han alcanzado y cuántos folios en total han alcanzado y en qué parte se quedó incompleto. A ver, ubíquelo, doctor, para poder identificarlo. Respecto a la declaración de la señora Liulit Sánchez Bardales, se me ha adjuntado 12 folios. Y concluye supuestamente en la pregunta 89. Pregunta 89 se quedó. Ya. Esto sí voy a pedir cuenta en estos momentos a la Fiscalía. Tome nota, por favor, señor fiscal. Declaración de Sánchez Bardales. Solamente le habría alcanzado 12 folios, se quedó pregunta 89. Sí. ¿Otro punto, doctor, por favor? Sí, señoría. Respecto a folios, en la página 270... el primer párrafo no tiene fin. Y si queremos hilvanarlo con el segundo párrafo, tampoco cumple con el presupuesto del principio de congruencia. Entonces, eso sí vulnera el derecho de defensa. Muy bien, doctor. Entonces, al amparo del 153.1, le ruego a usted, por su intermedio, que el Ministerio Público rectifique su error. Muchas gracias. Doctora, usted, sí, doctora, sí, señor. Disculpe, antes usted es la doctora Arce, ¿no? Así es, sí. Adelante, gracias, señor magistrado. Por Paucara Paxi, respecto al requerimiento subsanatorio, en la página 313, el señor fiscal hace un cambio en el grado de participación. En la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, señala que la señora es cómplice del delito de lavado de activos. En el requerimiento subsanatorio nos dice que es autor del delito de lavado de activos. Ese es el primer error advertido en el requerimiento subsanatorio. En la página 315, al analizar el punto 3, determinación de la pena concreta, hace una determinación de la pena concreta del señor Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. Eso lo podemos advertir, en la página 318 señala prognosis de pena 10 años de pena privativa de libertad a Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, cuando está analizando el pedido para la señora Paucara Paxi. El tercer error está en la página 320, vinculación con el hecho imputado. El señor fiscal declara expresamente que se encuentra en etapa preliminar. Página 320. 320. Sí, en el título, vinculación con el hecho imputado. Se señala claramente en el 12º renglón que se encuentra en etapa preliminar. Esta misma declaración la reitera en la página 321, en el cuarto renglón, cuando dice, sin embargo, según lo recabado a la fecha en la presente investigación preliminar. El señor fiscal nos recordó que en investigación preliminar no cabría un requerimiento de prisión preventiva. En ese sentido, solicito también que subsane los errores. En el 321, ¿cuál sería el error, doctora? De la etapa también. En la etapa preliminar, indeterminación de peligro de fuga. Y a su vez también nos ha adjuntado 47 elementos de convicción, de los cuales solo 5 están relacionados con la señora Paucara Paxi. Los demás, las declaraciones testimoniales que ha presentado, ni siquiera obra una pregunta en relación a la señora Paucara, y el dictamen pericial contable, que tampoco tiene nada que ver, o los oficios remitidos a la OMPE. No habría relación de pertinencia con los elementos de convicción señalados. Muchas gracias, doctora. Vamos ahora con el doctor. Usted es el doctor Herboso, ¿no? Sí, señor juez. Adelante, doctor.
Respecto a mi patrocinado Giancarlo Bertini, en este requerimiento que ha sido subsanado, en la página 375, que es el punto 11, donde dice precisiones respecto a Giancarlo Bertini Vivanco, a primer presupuesto procesal. En ese punto se ha consignado, y esto es importante, señor magistrado, dice, se le atribuye en su condición de asesor del partido político Fuerza 2011, cuando en el requerimiento de prisión preventiva primigenio se le atribuía la condición de colaborador del partido político. Muy bien. Y básicamente en este punto, aparte de atribuírsele en su condición de asesor, entre paréntesis se le atribuye en su condición de colaborador. Otra vez se repite asesor, colaborador. Muchas gracias. ¿Otro punto? Sí, respecto a los elementos de convicción, no sabemos de esa relación cuál es la pertinencia respecto a mi patrocinado, porque hay una serie de diligencias que no tienen nada que ver con mi patrocinado. Y el otro punto que se ha señalado, consideramos que debe ser un error, porque en la página 390, en el punto E, dice duración de la pena. Y en el anterior requerimiento se había señalado que era duración de la medida. Muy bien, doctor. Adelante, doctora. Señor magistrado, tres puntos concretos. Respecto a la imputación, este nuevo requerimiento subsanatorio ha incorporado un hecho imputado nuevo, que es que la señora habría recibido la suma de $200.000 obtenido de Odebrecht directamente de la Confiet. Eso es absurdo. Lo segundo, sobre la magnitud del daño causado, el análisis es respecto a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, no respecto a Adriana Tarazona. Y el tercer punto, sobre los elementos de convicción, se agrega una relación de declaraciones testimoniales de colaboradores y testigos, en el cual solo uno, que es el testigo protegido número 3, solo ese, ninguno de los otros mencionan a la señora Adriana Tarazona. Sin embargo, los ha incorporado como elementos de convicción. Y finalmente, se sustenta la duración no de la medida, sino de la pena, lo cual, más allá de que sea un error de tipeo, esto es grave, porque estamos ante una medida cautelar, no anticipada. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, he tomado nota de las... doctora, dígame, doctora, para cerrar. Sí, para cerrar, señor magistrado. Y me llama la atención, creí que era la única en cuyo caso el requerimiento subsanatorio tenía serias deficiencias e incluso que escapaba el mandato de su despacho. No soy la única en la cual hemos escuchado los elementos de comisión, se han listado, a nosotros más de 100, se han incorporado 55, se señalar utilidad y pertinencia al razonamiento probatorio, se han añadido hechos, se han mutado calificaciones, se han mutado el sustento fáctico. Creo que sin duda esto amerita nuevamente que su despacho le devuelva al Ministerio Público el requerimiento, porque no ha cumplido hasta el momento con ejercer debidamente y cumplir un requerimiento sustentado para que dé lugar a esta audiencia. Tengo 25 elementos de convicción que me faltan en copias en el requerimiento de Ana Hertz y 14 en el requerimiento de Jaime Yoshiyama. Si se me permite, en todo caso, para que no sea tan largo, podría transferirlos en copias. Ya, ¿cuántos le faltan? A ver. 25 en el caso de Ana Hertz de Vega. Y le faltan 14 en el caso de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Tengo que reconocer que en el caso de Pierre Paolo Figari Mendoza no falta ninguno. Me lo identifica en todo caso, ¿ya? Identifica el listado de lo que le falta. Sí, no, sí, no tengo ningún problema para que vaya anotando, ¿ya? Por favor. Perfecto. Adelante.
25 de Ana Hertz y 14 de Yoshiyama Tanaka. Adelante. Sería en el caso de Ana Hertz, Por favor, para que tome nota, por favor, para que pueda revisarlo. número 2, la impresión del informe técnico diagonal D-EG-2011, número 013. Perdón, señor magistrado. Sí, vamos. Yo creo que bajo esta posición que está adoptando la defensa, lo que está introduciendo es información que debería introducir el Ministerio Público a través de la enunciación de los elementos de convicción que va a sustentar su requerimiento. Una situación es distinta de que la defensa diga, me faltan los elementos de convicción que están listados del número 1 al número 10, y otra cosa es que lo esté presentando. A ver, vamos a precisar. Doctor, ¿a dónde apunta? ¿Que está incompleto el requerimiento? Las copias. ¿Le está incompleto? Está incompleto. Ya, ¿qué Tendría que identificar. Porque ya, o sea, sí, doctor, no se preocupe. Vamos en partes. Vamos a escuchar ambas partes. Doctor, usted dice que falta documentación, un listado. 25. En el caso de Ana Hertz de Vega y 14. Y 14. ¿Qué tiene que decir sobre ese punto? Señor magistrado, antes de entrar a presentar mi posición de contradicción respecto a lo que está señalando los abogados defensores, quedó establecido la sesión pasada que se había establecido una fecha y una hora para que los abogados defensores se pudieran acercar al despacho fiscal a recabar los elementos de convicción en copia que ellos consideraban que se encontraban pendientes. Hemos visto la voluntad de la defensa de tratar de suspender esta presente audiencia, primero recusándolo a usted, solicitando la suspensión hasta que se resuelva la recusación. Y ahora estamos viendo cómo, en sintonía, están presentando argumentos que no corresponden a una audiencia de prisión preventiva. Señor magistrado, si usted me permite, están hablando de razonamiento probatorio cuando lo que estamos acá discutiendo... Sí, de eso voy a pronunciarme, doctor. Solamente lo que le corrió traslado es el tema de la documentación incompleta, nada más. Señor magistrado, el señor abogado defensor no ha concurrido al despacho fiscal a recabar las copias que usted había ordenado según el listado que él ha entregado. Dice que no ha concurrido. No ha concurrido. Muy bien. Señor, creo que el señor fiscal no me entiende. Es de su requerimiento complementario. Es del segundo. Usted no me ha ordenado ir a ningún sitio por el segundo porque acaba de llegar. Muy bien. Voy a pronunciarme de una vez por todos los temas que han sido planteados, ¿no? Tenemos que las defensas técnicas de los investigados han planteado diversos puntos que este despacho va a dar respuesta de inmediato. La doctora Loza Ábalos, que es abogada de Keiko Sofía Fujimori Iguchi, ha dicho de que se le habría variado el requerimiento y de que se habrían incorporado nuevos elementos de convicción. Sobre este punto, este despacho va a desestimar esta observación, dado que se le ha corrido traslado de todo este pedido del fiscal, y además de los elementos de convicción correspondientes. Será dentro de la audiencia que establecerá cuál es su posición jurídica sobre el mismo. Respecto al doctor Abanto, quien es abogado de 3 investigados, de Pierpaolo Figari Mendoza, Ana Rosa Hertz Garfias y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, este despacho tiene que decir lo siguiente. Respecto a los errores materiales observados en el requerimiento fiscal, eso lo tiene que hacer valer cuando se le haga el uso de la palabra, cuando defiende la posición jurídica de los investigados. Respecto al tema del razonamiento, igualmente eso tiene que hacerlo valer al momento en que se le escuche su posición jurídica respecto al requerimiento fiscal. Eso ya es propio, se verá evaluado o será visto dentro del propio debate. Respecto a la disparidad entre los hechos que alega, igualmente, eso también lo tiene que hacer valer y en ese espacio argumentará lo que crea conveniente, indicando en qué existe la disparidad para que el juez pueda tomar nota acerca de ello. Así es que respecto a estas observaciones puntuales, este despacho lo va a desestimar. Con relación a los 25 elementos de convicción, que faltan,
y los 14 elementos de convicción que también faltan respecto a sus patrocinados Ana Rosa Gers Garfias de Vega y de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, que indica de que no se les habría alcanzado. Este despacho tiene que ser enfático en este punto. En la sesión anterior se le indicó a las partes de que concurran al despacho de la Fiscalía para que se les pueda alcanzar toda la documentación correspondiente. Y si existe, digamos, un faltante, en estos momentos me va a alcanzar la lista y este despacho le va a facilitar. Pero esto no va a, digamos, a suspender este debate, ¿ya? Porque tenemos varios investigados que trabajar y de inmediato me va a alcanzar el listado para, de manera puntual, para ubicarlos y proporcionárselos. Y de acuerdo a eso vamos a ver en qué orden se va a tratar el caso de sus patrocinados. Respecto al doctor Vega. Antes que consiga, señor, yo quiero interponer recurso de reposición sobre su decisión en el extremo de las copias, porque lamentablemente no se está teniendo presente que estos elementos de convicción cuyas copias estoy solicitando no formaron parte del requerimiento anterior, sino que son parte del requerimiento complementario y no me han sido hechas llegar. Yo no tenía que ir a ningún sitio porque las reglas del código son muy claras en el sentido de quién tiene y cómo tiene que hacerme llegar las copias. Muy bien, doctor. Va a declarar, va a desestimar ese pedido. Sin perjuicio de eso, este despacho va a atender, digamos, el pedido y de inmediatamente me va a alcanzar la relación para ubicarlos y para facilitarle. Eso también voy a tener en cuenta para efectos del debate cuando le toque intervenir o le corresponda intervenir a usted, para efectos de no afectar su derecho de defensa, porque estamos en una discusión de prisión preventiva de 11 investigados. Muy bien, por favor, me alcanza la lista, por favor, para de inmediato ubicar esos elementos de convicción, ¿ya? Y para decirle a la Fiscalía que para que lo ubique, para facilitarle de inmediato, ¿ya? Continuamos. Voy a tener en cuenta para el tema del orden de la prelación cuando tengamos que tratar la situación jurídica. Vamos a continuar. Respecto al doctor Vega, respecto a que no se ha señalado la pertinencia o si son pruebas de cargo o de descargo. A ver, vamos a esperar mejor para no distraer. ¿Sí? ¿Sí? Está listado ya, ¿no, doctor? Sí, vamos a tener en cuenta y para efectos también de garantizar a cabalidad su derecho de defensa, doctor. ¿Ya? Respecto al doctor Vega, dos cosas dijo. De que no señaló la pertinencia de cada uno de los elementos de convicción y si son elementos de convicción de cargo o de descargo. Muy bien, eso es propio también del debate, así que eso se desestima. Cuando el fiscal exponga y luego se corra traslado al doctor Vega para que defienda la situación jurídica de su investigada, dirá lo que crea conveniente respecto a este punto y dirá si es pertinente, no es pertinente, si es de cargo o descargo, para que el juez anote y luego digamos, tome la decisión que corresponde. ¿Ya? Eso es tema ya propio de la audiencia. Así que las observaciones se desestiman. Respecto a al doctor Espinosa, el doctor Espinosa del investigado Silva Checa, en el sentido de que 45 elementos de convicción que ha citado del listado no tendría pertinencia. Eso también es materia de la propia audiencia. Así que esa observación se desestima. Cuando le ceda el uso de la palabra, usted ya indicará de los 55, imaginemos, 54 no son pertinentes y me dirá las razones. ¿Por qué no son pertinentes? Y una sí es pertinente y dará su posición jurídica. Y lo voy a escuchar y voy a tomar nota. Respecto a Mejía, al investigado Mejía Leca, su defensa ha dicho de que hay un tema de error y tenemos una declaración incompleta a 12 folios y en la página 270 el primer párrafo no tiene fin. Respecto a los errores materiales, eso también lo tiene que hacer valer en la audiencia y ahí indicará existen tales errores y en qué medida eso ayuda a su posición jurídica para efectos de también pronunciarme sobre ese tema.
porque ya lo planteó el fiscal en esos términos y usted dirá que hay tales errores y usted argumentará lo que crea conveniente para yo tomar la decisión que corresponda. Con relación a que la declaración está incompleta de Lulit Sánchez Bardales, doctor, ¿lo ubicó, por favor? Sí, señor magistrado, y además dejar constancia de que la persona de Luis Alberto Mejía Leca apersonó o delegó en Narda Lisbeth Santiesteban Ganosa Rodríguez para que vaya a recabar las copias que su despacho había ordenado en esa fecha. Si usted gusta, acá está el actuado, si gusta el abogado defensor, pero yo entiendo que hay un principio de buena fe cuando el abogado se apersona al despacho a recabar copias. Y si considera, por una cuestión administrativa, que no hay un folio, en ese momento le puede requerir al asistente. Sí, doctor, ya se dieron las reglas, no tengo problema, pero sin perjuicio de eso, en estos momentos, ¿cuántos folios tiene? ¿Cuántos folios tiene esa declaración, doctor? Más bien que él nos indique cuáles son los folios que faltan. No, dice que esa declaración tiene 12 folios. Página, en la pregunta 89 se quedó. En adelante. En adelante, se quedó en la pregunta 89, en el folio 12 de esa declaración. Señoría, ¿puedo? ¿Sí? Un momento, doctor. Primero voy a ubicar cuántos folios tiene esa declaración. 13 folios. 13. O sea, le faltaría un folio. Sí. Doctor, dice que falta un folio. Sí. Señoría, mi intención no es en realidad suspender la diligencia. La señorita se apersonó en la fiscalía tal cual usted mencionó, usted indicó. ¿Sabe a qué hora fue atendida la señorita? 11:30 de la noche del día domingo. Doctor. ¿Desde qué hora estuvo ahí? No, es que eso es necesario, señoría, que se sepa. Doctor. Hasta las 11:30. Nosotros no estamos cuestionando que no me han notificado. Lo que yo estoy denunciando, señoría, es que hay un error en la notificación respecto de esa declaración. Y respecto de segundo Crisanto Pulache, ¿qué nos va a decir? Muy bien. Señor magistrado, es falso. A las 8 de la noche ha sido atendida. Muy bien, pero al margen de todo eso, se ha evidenciado que falta un folio. La fiscalía dice que son 13 folios. Falta uno en todo caso. En todo caso, le voy a pedir toda la declaración y se lo voy a alcanzar. Y también voy a tener en consideración al momento en que le toca hacer uso de la palabra. Este despacho le va a facilitar, no tengo problema. ¿Sí? La declaración de segundo Crisanto Pulache. La declaración de segundo Pulache. Señor magistrado, si es prueba anticipada que obra en el juzgado. Señoría, tiene que notificarnos. Esto lo ha ofrecido como elementos de convicción. Lo ha ofrecido, pero doctor, ¿lo tiene? Y también del relato, del relato de su requerimiento. No tengo un problema, doctor. Entonces, me está diciendo la declaración de esta persona de Sánchez Bardales y la declaración de segundo Crisanto Pulache. Crisanto Pulache. Muy bien. Doctor, ¿me va a facilitar, en todo caso, para yo ponérselo en conocimiento y voy a tener en cuenta el tiempo razonable para que usted pueda revisarlo y para su intervención? ¿Sí? Muy bien. Tome nota entonces. Tenemos un listado del doctor Abanto y también 2 elementos de convicción respecto al doctor Yuri Flores. Continuamos. Respecto a la doctora Arce, la doctora Arce es abogada de Carmela Paucará y ha hecho varias observaciones respecto al cambio del grado de participación, al tema del error material en cuando, digamos, habla de, debería de ser Paucará, pero termina hablando de Yoshiyama Sasaki. Menciona el término etapa preliminar cuando ya estamos digamos, a nivel de preparatoria y que solamente 5 serían elementos de convicción pertinentes. Este despacho también lo va a desestimar porque es propio del fondo del asunto. Cuando se le sea el uso de la palabra, dirá lo que crea conveniente y yo voy a anotar cada uno de estos errores y en qué medida usted también me tendrá que exponer, incide en favorecer a su posición jurídica para tomar nota. ¿Tiene trascendencia o tiene trascendencia y en qué? Usted también voy a tomar nota de eso. Esa forma tiene incidencia, va a tener incidencia en el resultado, me dirá usted. Entonces lo voy a escuchar ahí en ese espacio. Respecto al doctor Herboso, el doctor Herboso ha señalado de que igualmente hubo un cambio en su condición, de que inicialmente será de colaborador asesor, sobre la pertinencia y errores. Igualmente, estos son temas ya que van a ser materia del fondo del asunto. En el mismo momento en que le corra traslado, indicará lo que crea conveniente. ¿En qué medida estos errores inciden en debilitar la pretensión de la Fiscalía? Me dirá las razones. Igualmente, me indicará de los 30 elementos de convicción, 29 no son impertinentes, me dirá también las razones.
Y respecto a uno, también dirá su posición jurídica. No tengo problema alguno. Respecto a la doctora Uchuya, quien patrocina a Tarazona Martínez de Cortés, respecto a que se habría incorporado un hecho nuevo, a que es a un error material cuando se hizo alusión a la magnitud del daño causado, a los elementos de convicción, ¿no? Solamente uno sería pertinente en su caso, al error material que ha denunciado de que se ha hecho alusión a la digamos, debería ser la medida y no de la pena. Este despacho también reitera de que esto es materia ya del debate y también indicará en qué medida este cambio, ¿no? En la incorporación de un nuevo hecho, estos errores materiales o esta impertinencia en los elementos de convicción favorece a su posición jurídica. Muy bien. En todo caso, por favor... Señor magistrado, sí, un momento. ¿Ya tenemos la lista? Del doctor Abanto y del doctor Flores, para que de una vez se identifique esos elementos y se le facilite, ¿ya? Doctor, ¿con quién va a empezar a trabajar su requerimiento? No, previamente, si usted me permite, señor magistrado, entendemos que el acto de... Un momento, doctor, por favor. Sí. ¿Algo más, doctor? Sí, simplemente tomar nota, señor magistrado, de que cuando el Ministerio Público presenta el requerimiento y presenta copias, tanto el requerimiento como los elementos de convicción, los presenta de una manera uniforme para la pluralidad de imputados. Me causa sorpresa, espero que esto no genere la duda en la palabra, del señor abogado de Yoshiyama Tanaka. Le entiendo, doctor, pero discúlpeme doctor, yo estoy interviniendo ya. Doctor, ya ese tema lo hemos dado por superado para de una vez facilitar, porque si no vamos a entrar a una discusión sobre este tema. Solamente lo que le voy a solicitar es que tenemos el listado, se lo voy a alcanzar, por favor, para que de inmediato me facilite estos elementos y poder facilitarle a la defensa. ¿Sí? No hay ningún problema, señor magistrado. Por favor, me lo va a facilitar y entiendo de que esto va a tomar... Doctor, se le hace la consulta. ¿Con qué imputado va a trabajar de inicio? Keiko Sofía Fujimori Gucci. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que me alcance los elementos y reiniciamos la audiencia, ¿ya? Voy a, por si acaso, respecto al doctor Abanto y al doctor Flores, respecto a lo que indican, estoy teniendo en consideración, voy a tener en consideración el tema de que me alcancen los elementos y facilitarles, y de acuerdo a eso ver el tema. Voy a suspender 5 minutos para, digamos, que se facilite el listado y luego reiniciamos. ¿Sí? Aquí nomás.